parte un poco de la fisiopatología y terminología importante. Entonces, los primeros disclaimers son que el pie pediátrico tiene un aspecto distinto al pie adulto y que es sumamente importante distinguir las malposiciones, las verdaderas malformaciones, sobre todo para ofrecer a los padres un diagnóstico y un pronóstico claros. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una malformación y una malposición? Una malformación se refiere a un defecto durante el desarrollo del pie, es decir, en este caso, la estructura en el feto o el embrión, es decir, durante el primer trimestre, lo cual es rara vez reducible al nacer. En este caso aquí encontramos pues al pie equinovaro. Por otra parte encontramos a la malposición. Esta se refiere pues a que ejercieron un efecto mecánico, en este caso presión, sobre un pie que fue correctamente formado, es decir, ya durante el tercer trimestre, debido a pues tono en la pared uterina o abdominal de la madre. Esta, a diferencia de la malformación, es completamente o gran parte reducible al nacer, y esta es la gran diferencia. Entonces, para revisar un poco de terminología, debemos recordar pues cómo está conformada la estructura ósea del pie, formada por un antepié en el color amarillo en las imágenes de la parte izquierda, por las cuñas, los metatarsianos y las falanges, un medio pie en color azulito por el navicular y el cuboides, y un retropié conformado por el astrágalo y el calcáneo. Bueno, pues las deformaciones pueden ser a cualquier de estos niveles, retropié, antepié o medio pie. Hay que también hacer una aclaración, es que al nacer el pie tiene una posición en calcáneo. Esto quiere decir, como en la imagen superior derecha, una flexión dorsal del retropié, es decir, la parte más posterior, justo como se ve en la imagen. Ahora, hablando específicamente del pie equinovaro, este tiene 3 componentes principales, bueno, en realidad 4. Pero los más importantes son, en la imagen del medio, un equino, que se refiere a una flexión plantar de la parte del retropié, es decir, del astrágalo y el calcáneo, que también están en varo, una posición hacia adentro, y el antepié está orientado en rotación interna con respecto al retropié. Pero bueno, lo veremos más adelante también, lo voy a repetir varias veces. En la exploración física, lo más importante es comprobar la reductibilidad del defecto para distinguir sobre todo si es una malposición o una malformación, además de la exploración complementaria de caderas, la movilidad cervical. Incluso también observar la posición espontánea del recién nacido. También es muy importante recordar que en la radiología no vamos a poder ver, pues, por supuesto, toda la estructura, porque pues, la osificación al nacer solo va a ser a nivel del astrágalo y el calcáneo, metatarsianos y falanges, aquí sombreados con rojo. A los 6 meses continúa el cuboides, luego del cuboides siguen las cuñas de lateral a medial, a los 3 años el navicular, y por último, hasta los 10 años, la apófisis de la tuberosidad mayor del calcáneo, sombreado con amarillito. Y bueno, una vez sabiendo todo esto, podemos pasar como tal a la patología que nos interesa. El pie equinovaro tendrá 2 principales, digamos, modalidades. Una que es una malposición y una que es una malformación. Comenzando con la malposición, que también es conocida como un pie equinovaro posicional, un pie supinado o actitud en equinovaro, se define justamente como una malposición benigna, que se asemeja a la verdadera malformación, que es el pie equinovaro o pie sambo. Como les mencionaba, tiene 3 componentes. En el retropié encontramos el equino, que es la flexión plantar, y el varo, que es la posición hacia adentro del retropié. Y encontramos también el antepié en abducción, es decir, hacia adentro. La etiología de este pie equinovaro posicional es pues justamente meramente posicional, y la historia natural, es decir, la evolución, es que es completamente reducible desde el nacimiento. Muy distinto a la verdadera malformación, que es como tal el pie equinovaro. Este tiene los mismos componentes, solamente que se agrega casi siempre la deformación en cabo. Es decir, que existe un arco plantar muy alto. En la epidemiología, esta malformación tiene una incidencia global de 1 cada 1000 niños. La mayoría son varones, con respecto a las niñas el doble, y el 50% de las veces es bilateral, es decir, puede ser unilateral o bilateral en la misma proporción, o al menos se lo encontré en esta bibliografía. En la etiología, pues tenemos que es de origen multifactorial, por supuesto que tienen que ver los factores genéticos, pero hay que recordar que el pie inicialmente se forma en equinovaro y luego se endereza. Entonces, el problema aquí es que no hay un enderezamiento efectivo, es decir, está defectuoso este enderezamiento o está ausente. El pie equinovaro puede ser idiopático la mayoría de las veces, un 90% para ser exactos,
o puede estar asociado o secundario a otras patologías que aquí les enlisto, o puede ser postural, justamente como el que acabamos de ver anteriormente. Ahora, en la fisiopatología debemos saber que los huesos del tarso no solamente están desalineados, sino que también están mal formados. Tenemos aquí un esquema para guiarnos, donde pues los más implicados son justamente los del retropié. El astrágalo tiene un cuello corto y está desviado medialmente. Su cúpula se encuentra aplastada y está dispuesto en equino, recordando que es una flexión plantar. El calcáneo está en aducción y también está curvado, y el navicular tiene una forma de cuña. También puede encontrarse subluxado. Entonces, prácticamente no solamente es un desalineamiento, sino también una malformación. Por otra parte, en el diagnóstico puede ser prenatal, desde la ecografía, en la ecografía desde las 16 a 20 semanas, pero fundamentalmente es clínico postnatal. Podemos utilizar la radiografía, que puede ser útil, sobre todo para confirmar que se corrigió este pie o para identificar deformaciones residuales, pero realmente no es importante para el diagnóstico, es meramente clínico realmente. Ahora, en cuanto a la historia natural o la evolución, sin tratamiento, este pie equinóvaro va a persistir, donde el niño va a empezar a caminar sobre su borde lateral del pie, apareciendo pues la bursitis o úlceras por presión, que esta misma puede complicarse a una osteitis, sobre todo en el quinto metatarsiano, que es pues, el más lateral, y el cuboides. Ahora, el tratamiento tiene como objetivos generar un pie plantígrado, es decir, que pueda apoyar la mayor parte de su superficie, indoloro, y que pueda ser un apto para el calzado. Este tratamiento puede ser conservador o quirúrgico. El conservador es por el método de Ponseti. Esta tiene una fase de reducción a través del uso de yesos cruropédicos sucesivos cada semana, a través del uso de 4 hasta 8 yesos. Cada uno de estos yesos va a tener pues ciertos objetivos. Los primeros, como vemos en la imagen, van a tener como objetivo corregir el cabo, es decir, el arco plantar, que está pues muy pronunciado, muy alto. Los siguientes yesos tienen la función de abducir, es decir, abrir un poco más el arco del pie, y los yesos finales es corregir el equino, es decir, la flexión plantar, justo como vemos en la imagen, es decir, es progresivo. También podemos utilizar las férulas de Ponseti y Mitchell, que inicialmente se utilizan día y noche hasta por 3 meses, y poco a poco solo dejaremos las nocturnas hasta los 3 a 5 años, y son estas que les muestro por acá. La verdad es que no sé cómo funcionan, le pediré al doctor que pues nos explique un poco más, porque la verdad es que no entiendo cuál es la diferencia, cuál se prefiere de cualquiera de estos dos. Pero bueno, por otra parte, debemos recordar que este tratamiento conservador tiene una fase de reducción y una fase de mantenimiento. La fase de reducción es a través de lo que ya les había comentado, pero aparte se le agrega una sesión diaria de kinesioterapia. Kinesioterapia hace referencia a un tratamiento pues, de estas lesiones o malformaciones mediante el movimiento, y además de la inmovilización del pie con estas férulas que se había mencionado, con la rodilla flexionada. Y en la fase de mantenimiento se mantienen todavía las sesiones de kinesioterapia, pero solamente son 3 sesiones semanales en lugares de diarias. Y se libera gradualmente estas férulas en la mañana, pero se mantienen todavía en la noche hasta los 4 o 5 años. Por otra parte, tenemos al tratamiento quirúrgico, que solamente está indicado en caso de fracaso de los tratamientos conservadores, y sobre todo tiene como objetivo la liberación de los tejidos blandos. Y en este caso, pues, consiste en la transferencia de un tendón, que es el tibial anterior, al dorso del pie. Por otra parte, a veces podemos hacer el uso de la tenotomía percutánea del tendón aquiliano, el cual es útil en el 45-90% de los casos, cuyas indicaciones son que la flexión dorsal no alcance los 20 grados, es decir, que esté pues reducida o limitada, o que en la radiografía lateral el ángulo tibio calcáneo supere los 90 grados. O sea, realmente siento que yo no puedo como que hablar mucho del tratamiento porque realmente no lo entendí bien, pero pues quisiera que el profesor nos pudiera complementar. Y realmente es un tema muy sencillo. Y pues eso es todo. Muy bien, Mariana. ¿Dudas, preguntas? Todo quedó claro, sí es cierto. Para la doctora parecía, parecía ortopedista pediátrica. Pero muy bien, doctora. ¿Dudas, preguntas? ¿Sí me escuchan?
Sí, Doc. Yo Sí, tengo... Doc, sí lo escuchamos. Muy bien. Yo hago una pregunta, si ustedes no me preguntan. ¿Qué tendrían que interrogar ustedes en el cuidado prenatal de la paciente, en el cuidado prenatal, en el control del embarazo? ¿Qué le tendrían que preguntar a la paciente si ustedes no la conocen? O mejor dicho, en el cuidado prenatal no. ¿Qué le tendrían que preguntar en relación al cuidado prenatal a la mamá cuando diagnostican un pie equinovaro? ¿Qué creen? Mariana. Pues justamente algo tendrá que ver con el tono, ¿no? Pues del útero, del abdomen, porque es justamente lo que lo genera. ¿Es correcto? Si tuvo contracciones, si tuvo contracturas, ¿qué más le preguntarías, corazón? Pues, ¿Qué más interrogaría? Sí. Bueno. Doctor. Sí. Bueno, quizás si le hicieron maniobras de Leopold al momento del parto del bebé. ¿Por qué? ¿Por qué preguntarías eso? Pues ¿Para qué te interesa? Las maniobras de Leopold principalmente se utilizan para ver la posición del bebé, entonces eso podría indicarme que de primera instancia que el bebé venía mal, ¿no? Es correcto, no es correcto. Sí, se puede, muy bien, se puede asociar en posiciones anómalas del paciente, justamente que venga podálico, eso puede afectar, que haya tenido contracciones sostenidas durante ciertos periodos del embarazo. ¿Qué otra cosa les podría interesar? También Importa si si... algo... Ay, perdón. Sí, te escucho. Bueno, también, había estado buscando y encontré que estaba muy asociado a algunos síndromes, entonces pues podríamos irnos como por la parte genética para ver si alguno de los familiares pues tuvo precisamente esto. Estaba checando, ¿sí? Sí, adelante, Estaba te checando escucho. y que pues el riesgo si un familiar de primer grado lo tiene es 17 veces mayor para la persona, y también pues si el familiar que lo tiene es de segundo grado, el riesgo es de hasta 6 veces mayor, y pues también ver que no tenga algún síndrome que esté asociado a esta patología. Es correcto, carga genética. Si hay un antecedente heredofamiliar, existe la posibilidad de que exista un pie equinovaro. ¿Qué más? También puede ser un embarazo múltiple, doctor. También por disminución del espacio. ¿Qué más? Ya les estoy dando otro tip. Muy bien, van bien. ¿Qué más? Quizá la somatometría de la paciente, o sea, cuánto pesa la paciente, la estatura. No tanto asociado a eso, porque hay pacientitas muy chaparritas que desarrollan un útero bastante amplio. Pero bueno, en este caso sería como el del bebé, ¿no? O sea, cuánto pesó. También, ok, viendo al paciente, sí, que sea un producto macrosómico y que esté desarrollándose de más, sí, también puede estar asociado a un producto macrosómico. Bien, ¿algo más? ¿Importará el líquido amniótico? Sí, oligohidramias. Un oligohidramnios, claro que sí, te puede favorecerse también al desarrollo de un pie equinovaro. Bandas amnióticas, que son unos repliegues cutáneos que se le forman al paciente y también viene asociado a lesiones de pie equinovaro. Entonces, eso es lo primero que tendrían que investigar y hacer una buena historia clínica y una buena anamnesis. Perfecto, ya tienen el paciente con pie equinovaro. ¿Qué tanta frecuencia crees, o Mariana, leíste cuánta frecuencia viene bilateral? Pues decía que 50% bilateral y pues supongo que el resto unilateral. Es correcto, asociado principalmente a hombres, a diferencia de la displasia del desarrollo de cadera, que está asociada primeramente a mujeres. ¿Alguna raza? Caucásica, latina, morenitos, asiáticos. Mariana. No, doctor, eso no lo sé, perdón. Está asociada a caucásicos, básicamente. Muy bien.
¿Importa la nutrición de la madre en el embarazo? También desconozco. También es válido, o sea, también hay que investigar también la nutrición la nutrición de la madre, si es buena o no fue una buena alimentación. Muy bien. ¿Qué corriges primero? Me decías para corrección. Ya tienes el pie equinovaro, el tratamiento de elección. El tratamiento de elección son los aparatos o los yesos de Ponseti, que anoche se los mencionaba. ¿Qué corregimos primero? Primero es el cabo, doctor, mencionado. El cabo primero. ¿Y luego? Luego, pues, se va abduciendo, es decir, se va abriendo. Y por último vas quitando el aducto. ¿Y qué más? Y por luego? último, el equino, que es la flexión. Entonces, por lógica, para que se lo aprendan más fácil, ¿cómo se llama la patología? Equinovaro. Pie equinovaro. Entonces, ¿se corrige al revés? Sí. Ok, así es más fácil. Entonces, corriges primero el equino, o el cabo en este caso, el varo si se queda en medio, y luego corriges el aducto del pie. Eso es lo primero que se va corrigiendo. ¿Cuántos yesitos mencionaste? Pues decía que de hasta 8. Hasta 8. Algunos autores mencionan que hasta 10, perfecto. ¿Y cuándo empieza el tratamiento? No dice de cuándo, pero creo que es desde que se detecta. Desde que se detecta. Si lo detectas al nacimiento hay que poner un pie, hay que poner unos yesitos de Ponseti. Después de los yesitos de Ponseti pueden venir, en efecto, lo que mencionabas, las férulas que mencionabas, se llaman férulas de Dennis Brown. Cada vez van están en desuso, son muy incómodas para el paciente, no tienen una funcionalidad adecuada. También se utilizaban la horma del zapato invertida, o sea, el zapatito en las férulas de Dennis Brown, el zapato tiene forma de derecho y ahí va en el pie izquierdo, y el zapatito que tiene forma para el pie izquierdo va en el pie derecho, en teoría para corregir el aducto, pero sin embargo cada vez eso se va desechando. En efecto, la continuación en un paciente que no mejora, que no responde adecuadamente, lo que seguiría normalmente el residual muchas veces es el equino, y entonces para corregir el equino se hace una tenotomía percutánea, se hace un tipo cetaplastía, se mete el bisturí de manera vertical en el tendón, se hace un corte hacia un lado y se hace en la parte más baja, 2 centímetros por debajo, se hace otro corte con la cortada hacia lateral. O sea, en la parte proximal se corta hacia medial y en la parte distal se corta hacia medial. Con eso lo que se busca es una elongación del tendón para que podamos corregir y entonces volver a colocar Ponsetis o volver a colocar una férula ya con la corrección a 90 grados o un aparato que es un aparato de polietileno que se le llama OTP, la abreviatura es OTP, para corregir el equino. Y si no se mejora, entonces sí, lo que viene son liberaciones del núcleo fibroso central, de la parte interna del tobillo, se hacen liberaciones con algunas transposiciones de tendones que no les corresponde aprenderse, pero saber que si no se mejora con estos tratamientos, la última alternativa sería hacer una reducción abierta de ese tobillo y volver a colocar yesos para mantener esa cirugía o la posición que el cirujano desea, dependiendo la residualidad que quede de ese tobillo, de ese piecito. ¿Queda claro o no queda claro? Sí, doctor. ¿Dudas, preguntas? Yo, doctor, la verdad no entendí muy bien el método quirúrgico, como que me perdí, pero no entendí muy bien cómo se hace. Ok, primero te vas a una tenotomía, que es ya que hiciste los Ponseti, repito, haces los Ponseti, no respondieron. Entonces vamos a corregir. Normalmente lo que queda es la posición en equino del pie. Lo que vamos a hacer es una tenotomía percutánea, y una tenotomía es cortar una parte del tendón. En la parte proximal del tendón se corta la parte lateral, y en la parte distal del pie se corta la parte medial del tendón para poderlo elongar. Y se vuelven a colocar aparatos en posición en neutro o a 90 grados
de no corrección, entonces viene una cirugía abierta donde lo que se quitan son las adherencias o fibrosis de la parte interna del pie, haciendo una transposición de los tendones para poder corregir ese equino o ese aducto residual. ¿Sí ya te quedó más o menos, Bruno? ¿O no te quedó? No, sí, Doc, gracias. ¿Sí o no queda? Sí, Doc, ¿sí me escucha? Sí, sí te escucho. Sí, sí te escucho. Sí, Doc, todo bien. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Todo bien claro para ya un examen Tengo una duda, doctor. Dime, corazón. Encontré que también había una cosa que se llamaba el método francés, pero que eso era más como para fisioterapeutas. ¿Realmente este método sirve o se prefiere la maniobra de esa de Ponseti y lo de quirúrgico? Dependiendo, si el pie es un pie aducto o es un pie equinovaro reductible, porque desde que tú ves que con tus maniobras, con tus manos, acomodas el pie y puede reducirse, puede utilizarse el método francés de a base de pura rehabilitación. Sin embargo, el método más establecido para evitar esos riesgos y evitar que llegue a cirugía, lo más indicado es utilizar el método Ponseti. Si fuera un pie equinovaro no reductible, de todas habría que irnos a los Ponseti. La recomendación es hacer Ponseti, tanto en el reductible como en el no reductible. ¿Ok? ¿Sí queda? Sí, doctor, muchas gracias. Sí, doctor. Bueno. Sí, lo escuchamos, Bueno, doctor. ok. ¿Sí quedó la duda, doctora? Sí, doctor, gracias. Hecho. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda, pregunta? Difícilmente ustedes van a tratar un pie equinovaro, difícilmente ustedes van a poner unos Ponseti. En lo personal, yo los pongo en el hospital, si me llegara un paciente con pie equinovaro. Sin embargo, en un medio privado, si a mí me toca un pie equinovaro en medio privado, yo lo refiero, le pongo el primer Ponseti y lo refiero a un ortopedista pediatra. O sea, hay que ser realistas. La importancia de esto es que ustedes sepan que existe la patología, que no es rara, que es relativamente frecuente, que lo sepan identificar y que puedan hacer un diagnóstico de esto. El tratamiento, repito, yo lo hago en el hospital, pero porque no tenemos ortopedista pediatra. Pero en medio privado yo nomás pongo el primer Ponseti y en ese momento ya con el primer Ponseti lo refiero al ortopedista pediatra. Entonces es importante que ustedes tengan un diagnóstico y que sepan qué hacer. El vecino, la vecina, la prima, la tía les dice, oye, ¿qué se hace en esto? Bueno, ustedes puedan decir, se hace esto, esto y esto y esto. Pero no es algo que realmente a ustedes de entrada como médicos generales les competa corregir esa patología, pero es importante tener un diagnóstico. Recordemos, se supone que un médico general debe ser capaz de ver el 60 al 70% de toda la patología médica y el resto, el 30%, 35%, nos corresponde a las especialidades correspondientes. Pero es importante hacer un diagnóstico. ¿De acuerdo? Sí, Doc. Ok. Sí, doctor. Si tienen dudas, aguántenme 2 minutos porque voy subiendo un elevador y se me puede cortar. Si no, empezamos con la otra clasecita. Listo, chicos. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Ya me escuchan mejor? Porque no tenía un buen internet. ¿Ya me escuchan mucho mejor? Sí, doc, sí se Sí, escucha. doctor. Excelente. ¿Tienen dudas, preguntas?
Creo que no, son bien inteligentes, qué bárbaro. Muy bien, ¿con quién seguimos? ¿Yesenia? Sí, doctor, sigo yo. ¿Qué vas a hablar, Yesenia? Sobre displasia en el desarrollo de cadera. Displasia del desarrollo de cadera. Perfecto. Antes llamada. Luxación congénita de cadera. Perfecto. Te dejo las cámaras y micrófonos, como dicen por ahí. Adelante, corazón. Sí, doctor, gracias. Voy. Listo. Creo que ya pueden ver mi pantalla, ¿no? Sí, sí se ve. Sí, ya te. Ok. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Yo les voy a hablar sobre displasia en el desarrollo de cadera. Entonces, vamos a abordar algunas definiciones, algunos datos relevantes sobre su epidemiología, los factores de riesgo, etiología, fisiopatología, manifestaciones clínicas y diagnóstico y el tratamiento. Entonces, antes de continuar, voy a mencionar muy brevemente algunas estructuras de la cadera, normal que va a ser muy importante para poder abordar posteriormente la fisiopatología. Entonces, en la cadera normal, vamos a ver que va a estar compuesto del acetábulo, que va a ser una cavidad hemisférica formada por el cartílago acetabular, cartílago triadiado, el isquion y el ilion. Su concavidad va a desarrollarse por la presencia de la cabeza femoral convexa. La cabeza femoral pues va a ser la parte próxima al fémur y las partes blandas que van a comprender la cápsula articular, el labrum, que va a ser un anillo de fibrocartílago, el ligamento teres o redondo, que va a unir la cabeza femoral con el fondo acetabular, y el tejido pulvinar, que va a ser tejido fibroadiposo, que va a cubrir su parte no articular. Y bueno, el desarrollo normal de la cadera va a depender del contacto normal entre el acetábulo y la cabeza femoral. Y bueno, esto va a ser una inducción mutua. Entonces, vamos a hablar sobre algunas definiciones y vamos a comenzar por definir qué es displasia en el desarrollo de cadera. Esta describe a todo el rango de deformidades que involucran la cadera en crecimiento y que van a afectar a la articulación coxofemoral. Va a incluir la displasia propiamente dicha, la subluxación y la luxación de la cadera. Entonces, como tal, la displasia no va a ser solo una entidad nosológica, sino que va a comprender un gran rango de afecciones, que dependiendo del momento en el que hagamos el diagnóstico, pues vamos a tratar de hacer un diagnóstico oportuno para poder ofrecerle al paciente un tratamiento adecuado y pues que no sea como tal quirúrgico. Entonces, vamos a ver que esta va a ser la patología ortopédica más frecuente del recién nacido y del lactante. Continuando con otros términos, tenemos displasia, que va a ser la alteración en la maduración femoral, acetabular o ambas. Por lo general va a haber poca profundidad del acetábulo, lo que va a llevar a una estructura anatómica pues que no es normal. Entendemos por cadera subluxada como aquella en la que la cabeza femoral está parcialmente fuera del acetábulo, pero permanecen en contacto, como podemos ver en esta imagen. Se refiere a cadera luxada como aquella en la que no hay contacto articular entre la cabeza femoral y el acetábulo. Esta puede ser irreducible o reducible. Reducible se refiere a que la cadera se luxa, pero la cabeza femoral se puede colocar en el acetábulo nuevamente con manipulación. Generalmente pues van a ser con algunas maniobras que vamos a mencionar posteriormente en la exploración. Se entiende como cadera subluxable aquella en la que la cabeza femoral se reduce en
reposo, pero se puede subluxar con maniobras de examen, y esta va a ser una cadera con leve inestabilidad o laxitud. Y se entiende por cadera luxable aquella cuando se realizan maniobras de exploración que va a conducir a un desplazamiento completo de la cabeza femoral desde los márgenes de la acetábulo. Entonces, pasando a la epidemiología, vamos a ver que la incidencia de la displasia en el desarrollo de cadera va a ser de 1 a 34 casos por cada 1000 nacimientos. La prevalencia va a ser de 1 a 1.5 en recién nacidos vivos, y aquí la incidencia va a variar según la raza, y se menciona que la raza blanca se ve más afectada que la raza negra. También hay una prevalencia en el sexo femenino que es una relación de 5 a 1 con respecto al sexo masculino. Hay una prevalencia de la afección que sea unilateral, con mayor afección de la cadera izquierda que de la derecha. De hecho, se dice que la alteración bilateral todavía es más frecuente que en la displasia de la cadera derecha únicamente, y va a ser bilateral hasta en el 37% de los casos. Se dice que la cadera izquierda va a tener una mayor prevalencia porque va a estar relacionada con la típica posición fetal, que tiene una presentación cefálica occipito anterior izquierda en la mayoría de los recién nacidos, en donde la cadera se aduce contra la columna vertebral de la madre y por lo tanto hay un espacio limitado para la abducción de la cadera. En cuanto a los factores de riesgo, vamos a ver que van a estar los antecedentes familiares, que sea en género femenino, que haya una posición podálica, que sea el primer hijo puesto por la rigidez del útero no grávido, y que haya oligohidramnios. Además de algunas, bueno, también se relaciona a algunas otras anomalías ortopédicas como metatarso-varo, tortícolis congénita, pie equinovaro. Y bueno, también se describen como asociadas a una mayor incidencia de displasia del desarrollo de cadera. Realmente es un origen multifactorial y bueno, hay que considerar los factores para elevar la sospecha en la aparición de esta entidad. Pasando a la etiopatogenia, vamos a ver que hay numerosas hipótesis que han intentado establecer la etiología de la displasia del desarrollo de cadera, pero su causa aún se desconoce y bueno, se ha relacionado a varios factores que han postulado ciertas teorías como la teoría hormonal, la teoría mecánica y la teoría genética. En la teoría hormonal se dice que hay una influencia en las hormonas sexuales que tienen sobre el tejido conectivo de la cápsula articular. Entonces, los estrógenos inhiben la síntesis de colágeno y favorecen el entrecruzamiento de sus fibras y la formación de elastina, lo que hace una cápsula articular con más laxitud. Y también se dice que hay una laxitud ligamentosa en el feto femenino en el último trimestre del embarazo, relacionado con la sensibilidad a los estrógenos y también a un aumento de la relaxina, que provoca un aumento pues en la laxitud ligamentosa. En la teoría genética se describe una concentración familiar de casos y bueno, esto sugiere la susceptibilidad genética y el riesgo va a aumentar cuando hay un hermano afectado, el riesgo es de un 6%. Cuando es uno de los padres el que está afectado, el riesgo es del 12%, pero cuando hay un hermano y uno de los padres, el riesgo se eleva hasta el 36%. La concordancia en gemelos disigóticos es de un 3%, mientras que en gemelos monocígotos es del 40%. Pasando a la teoría mecánica, vamos a ver que un trastorno mecánico limita la movilidad del feto inútero, ya que el feto tiene una alta tasa de crecimiento y una relativa plasticidad, es muy vulnerable a la deformidad. Entonces, aquí vamos a ver algunas etiologías que nos podrían explicar esta teoría. Por ejemplo, la rigidez de la pared uterina, que haya ciertas fuerzas deformantes que puedan estar provocadas por la musculatura abdominal o uterina. También que, por ejemplo, tenga una malposición in utero,
que sea una presentación podálica, o también le llaman presentación de nalgas, y que haya una flexión de las caderas y una extensión de las rodillas, como vemos en esta imagen. Por ejemplo, en una gestación múltiple, o porque el feto inclusive se mencionaba que sea grande, que tenga un peso al nacer mayor de 4 kilos. Y también puede deberse a un volumen de líquido amniótico disminuido, un oligohidramnios. Entonces, vamos a ver que también va a haber otros factores postnatales a los cuales va a estar asociado esta displasia en el desarrollo de cadera, y pues también es una de las razones por las cuales se le cambió el nombre de luxación congénita de cadera a displasia del desarrollo de cadera. Entonces, esta se va a presentar durante los primeros meses de vida, y bueno, puede deberse a que al pacientito le pongan pañales muy apretados, o que, por ejemplo, los tengan en esta posición que haga una aducción de la cadera. Y, por ejemplo, también se mencionaban tablas de cuna, o que arropen a los bebés con una posición de cadera extendida o forzando una posición recta. Se mencionaba como soldaditos, como podemos ver en esta imagen, o envueltos como taquitos. Entonces, estas prácticas van a limitar la movilidad de la cadera y colocan a la cadera en aducción y en extensión. Bueno, la siguiente. En cuanto a la fisiopatología, vamos a ver que el desarrollo anormal de la cadera va a ser el resultado de un contacto anormal que puede resultar de múltiples factores genéticos y ambientales que les mencioné ya anteriormente. Entonces va a haber como una secuencia en el tiempo debido a la edad y a la carga, que van a conllevar a cambios adaptativos en la articulación. Y bueno, vemos que la cabeza femoral crece a un ritmo más rápido que el acetábulo, por lo que al final de la gestación la cabeza femoral está cubierta por el techo acetabular en menos del 50%. Y durante las últimas 4 semanas de gestación, la cadera es vulnerable a las fuerzas mecánicas. Entonces, por ejemplo, las condiciones que limiten la movilidad fetal van a acentuar estas fuerzas mecánicas, dando como resultado un contacto excéntrico entre la cabeza femoral y el acetábulo, es decir, que la cabeza del fémur pues se salga de su cavidad. Posteriormente, bueno, en el periodo neonatal va a haber una laxitud de los ligamentos que hace a la cadera susceptible a otras fuerzas mecánicas externas, provocando igual pues el contacto excéntrico de la cabeza femoral fuera del acetábulo. Y si estos factores persisten con el tiempo, va a conducir a cambios anatómicos estructurales. Entonces aquí podemos ver, si persisten las estructuras intraarticulares, bueno, si esta posición excéntrica persiste, las estructuras intraarticulares que les mencioné al principio de esta plática, pues se van a hipertrofiar, dando como resultado una eversión y un aplanamiento del labrum, el ligamento redondo se alarga, el ligamento transverso se invierte, el pulvinar también se hipertrofia y ocupa la cavidad cotiloidea o la cavidad acetabular. Entonces, esto a su vez evitan reubican de la cabeza femoral en el acetábulo, y se va a producir una osificación anormal del acetábulo y se va a desarrollar pues un acetábulo poco profundo, y con ello pues también se van a desarrollar contracturas en el iliopsoas y los abductores de la cadera. También se puede formar un acetábulo falso, como podemos ver en esta imagen, donde la cabeza femoral va a contactar la pared lateral de la pelvis por encima del acetábulo verdadero, que vendría siendo pues aquí abajo. Entonces, la falta de contacto entre la cabeza femoral y el acetábulo van a inhibir pues el desarrollo normal de la articulación de la cadera. Esto sería todo en cuanto a la fisiopatología. Entonces, en las características clínicas y antes, con calma, doctora, va muy bien, muy bien. Dudas, preguntas. La verdad, va bastante bien. Yesenia, ¿dudas, preguntas? Yo tengo una. Dime. Dijo que
si la luxación o, bueno, mal acomodamiento del acetábulo y la cabeza del fémur persiste, entonces hay osificación del acetábulo. Entonces es irreversible la recolocación. Entonces mi pregunta es, ¿cuánto tiempo tenemos aproximadamente para hacer una corrección de este problema antes de que se osifiquen estas estructuras? No existe una osificación como tal directa. Lo que sucede es que se alteran las estructuras que acaban de mencionar, labrum, el pulvinar, el ligamento redondo, el ligamento transverso, que van a ocupar ese espacio. Si nos vamos a la base, en síntesis y de pocas palabras o palabras prácticas, ¿por qué se forma la DDC? Porque simple y sencillamente no existe estímulo de la cabeza con el acetábulo. En la formación, en el cartílago trirradiado, que es quien está formando el ilíaco, el isquion y el pubis, que son los que forman partes de la cadera, del coxal, ¿de acuerdo? Normalmente se forma de manera plana. Cuando aparece la cadera, empieza a ser un estímulo y el contacto de la cabeza con el acetábulo es quien va haciendo esto que yo hice. Repito, el acetábulo empieza plano, empieza un estímulo, el contacto, y va haciendo que la cadera o el acetábulo vaya formándose. Esa es la formación del acetábulo. Las estructuras que están dentro, en el momento que ese no existió el estímulo para mantener o para formar la concavidad del acetábulo y la cabeza está subluxada o luxada, empieza a haber una hipertrofia, un endurecimiento, un agrandamiento de las estructuras acetabulares internas que ya mencioné y que mencionó Yesenia, y entonces eso va a impedir la reducción. Se supone que tenemos 6 meses a 11 meses para hacer una reducción ya cuando empezamos con el tratamiento y que el paciente pueda volver a formar. ¿En qué consiste el tratamiento? Ahorita que hable Yesenia de ello, el tratamiento consiste en mantener la cabeza en su lugar para que vuelva a formarse el acetábulo. Entonces, no existe una osificación como tal. La osificación se va a dar muchos años después, pero mientras estén esas estructuras intraarticulares demasiado redundantes, nunca se va a dar la reducción. Y si después de 11 meses, un año, un mes, que hablan algunos ortopedistas pediatras, entonces el tratamiento tendrá que convertirse en una reducción abierta, limpiar el acetábulo, acomodar la cabeza, fijarla para poder mantener la cabeza en esa posición. Entonces el tratamiento quirúrgico normalmente se empieza o a los 11 meses o al año, un mes. No sé si quedó clara la explicación. Sí, doctor, muchas gracias. Ok, tomando en consideración, anteriormente ha habido muchas variantes, desde el cambio de nombre, como bien mencionó Yes. La luxación congénita de cadera cambió porque no nada más no es congénito, también puede generarse por ignorancia, por costumbres y por tradiciones de algunas poblaciones que generan ese niño envuelto como tamal, como lo pusieron, como soldadito, pacientes que no tienen cuidado adecuado del manejo de las caderas, los papás, y entonces pueden generar una luxación. Entonces, esta displasia del desarrollo, la displasia es eso, que la cadera no se forma. Anteriormente, en esos cambios, se hablaba de de una estructura, una cuestión mecánica solamente. Después se habló de la teoría genética, después se habló de la teoría hormonal, después se habló de la relaxina, ¿de acuerdo? ¿Qué es la relaxina? ¿Cuál es la sustancia? La relaxina es una sustancia, una hormona, una enzima, una hormona, que producen las mamás días antes o un mes antes, 2 meses antes, perdón, de llegar a término el embarazo. Se supone que de manera natural generan la relaxina para favorecer esa relajación ligamentaria en la pelvis y permitir la apertura de la pelvis en el canal de parto. Para eso está la relaxina hormonalmente hablando. Sin embargo, esa relaxina a través de membrana placentaria pasa al producto y hace que ese niño de por sí, tal vez con carga genética de una hiperlaxitud, más esa relaxina favorece a que el niño sea más laxo. ¿Por qué la cadera izquierda? Ya lo mencionó Yesenia, por el apoyo que tiene y la posibilidad de la paciente, de la pierna izquierda, la imposibilidad, corrijo, de ese paciente a realizar una abducción.
Estamos hablando que la posición anómala o perjudicial para la displasia del desarrollo de cadera es la aducción, y la posición correcta o la posición favorecedora de que se forme la cadera es la abducción. En esos cambios, en esas tres teorías, hormonal, genética, mecánica, ya en total son todas son válidas, y aún así ninguna está establecida quién forma esta displasia. Puede ser cuestiones externas, como ya se mencionaron, herencia, posición, productos macrosómicos, posición podálica, rigidez uterina, pacientes primigestas, oligohidramnios. Existen todas esas causas, y en sí agregamos la teoría hormonal, genética y mecánica y agregamos a la relaxina, y aún así no se sabe quién está formando la cadera. Me gustó mucho lo que está hablando Yesenia, porque me enumeró todas las teorías y todas las posibilidades de quién puede desarrollarnos una displasia del desarrollo de la cadera. Por eso yo quería hacer esta pausa haciendo el énfasis en todo lo que mencionó Jess, que bastante bien. Dudas, preguntas, comentarios, chistes, chascarrillos. Algo más frecuente de lo habitual, es una pena, me adelanto, que un médico general es más pena que un pediatra y un ginecólogo, bueno, ginecólogo tal vez no tanto, pero un pediatra no hagan diagnósticos. Nosotros, que somos los que damos el tratamiento a esto y que normalmente somos los que hacemos el diagnóstico, muchas veces el paciente nos llega con 4 o 6 meses, o cuando el niño empieza a gatear, o cuando el niño empieza a caminar y empiezan a ver la alteración en la marcha. Hasta entonces se hace el diagnóstico y ya es bastante tarde. En la actualidad, me adelanto un poquito, no sé si Yesenia lo vaya a hablar, el diagnóstico más exacto es un ultrasonido con medición acetabular. Ya legalmente hablando, un médico que no diagnostique una displasia del desarrollo es muy susceptible a una demanda. Pónganle atención a este tema, sí. Aunque sea de un tema de especialidad, un médico general tiene que ser diagnóstico clínico o presuntivo de esta patología. Entonces es bien importante, ¿por qué? Porque el pronóstico de ese paciente, de la vida total de ese paciente, va a depender de ese diagnóstico temprano. ¿A cuándo? Cuando nace. ¿Cuándo? Antes del mes se tiene que hacer ese diagnóstico. De lo contrario, vienen secuelas y secuelas, Yesenia va a hablar y ahorita lo complementaré. Vienen secuelas a llegar al grado de una artrosis temprana, una artrosis grado 4, una coxartrosis grado 4, antes de los 30 años o a los 35 años, donde ya estamos hablando de poner una prótesis a un paciente que normalmente ponemos prótesis por arriba de los 65 años, y ya estamos cambiándole totalmente el pronóstico y la vida a ese paciente. Por eso la importancia, y reitero, y por eso mi énfasis en que pongan atención en este tema. Difícilmente vamos a tener una DDC en el hospital, pero habiendo un niño para revisar, les voy a hablar a todos, porque todos quiero que me hagan o vean esas maniobras de Barlow, Ortolani, pistón, que son sumamente importantes y que de ahí sale el diagnóstico clínico. Dudas, preguntas, comentario, Jess, a lo que acabo de comentar. Te felicito otra vez, me está encantando tu clase. ¿Algo más? Yesenia. No, gracias. Traigo unos videos igual para las maniobras, por si nos da tiempo verlos. Perfecto. ¿Dudas, preguntas antes de que empiece Yesenia? ¿No? Creo que no, doctor. Ok, perfecto. Adelante, Yesenia. Gracias, doctor. Bueno, pasando al punto 4 sobre las características clínicas y el diagnóstico de la DDC, vamos a ver el interrogatorio, el examen físico y también vamos a ver el diagnóstico por imagen. Vamos a ver que el examen físico va a ser, en el recién nacido, va a ser muy importante entre la segunda y la cuarta semana de edad. Va a ser muy importante para la detección temprana de esta entidad. Entonces vamos a comenzar con el interrogatorio. En sí las características clínicas van a depender mucho de la edad del niño en la que pues lo encontremos y de la gravedad de la anomalía. Y también cuanto antes se detecte la DDC va a ser más simple y más efectivo el tratamiento y mejor va a ser el resultado a largo plazo.
Entonces, en el interrogatorio va a ser muy importante identificar algunos factores de riesgo, algunos factores que ya hemos mencionado, por ejemplo, el sexo femenino, que va a ser muchísimo más frecuente en ellas, la posición fetal, que pues, en este caso la posición de nalgas, a las 34 semanas de gestación, que hay antecedentes familiares de DDC, que también al paciente le coloquen pañales apretados en las extremidades inferiores, que también podemos encontrar otras condiciones que estén asociadas con la DDC, como tortícolis, plagiocefalia, metatarsaducto, pie sambo, también ser primogénito, que haya oligohidramnios y bueno, lo que les mencioné sobre el peso a nacer, que sea mayor de 4 kilos, y el embarazo de gestación múltiple. Entonces vamos a comenzar a ver los hallazgos específicos de la displasia en el desarrollo de cadera según la edad en la que pues estemos evaluando al paciente. Desde el nacimiento a los 3 meses de edad, vamos a ver que va a ser muy importante evaluar la estabilidad de la cadera mediante la maniobra de Ortolani y la maniobra de Barlow. Y bueno, otra prueba que es la prueba de Galeazzi, también llamada prueba de Alice o de Perkins. Entonces, vamos a ver en esta tablita, nos muestra qué hallazgos encontramos, si es una DDC unilateral o si es bilateral. La inestabilidad de la cadera, pues se va a evaluar con estas dos maniobras. En mis siguientes diapositivas, pues las vamos a ver. Y bueno, estas se pueden encontrar tanto en la cadera, si es unilateral o bilateral. También podemos a la inspección observar los pliegues asimétricos de las piernas. Y bueno, esto se va a encontrar normalmente en una DDC unilateral y no en la bilateral, ya que como vamos a ver, pues el examen es comparativo entre una y otra extremidad, entonces al estar las dos afectadas, pues no va a haber como ciertos cambios. También vamos a ver un acortamiento aparente del fémur, el signo de Galeazzi positivo. Este es unilateral, pero en el bilateral pues va a ser más complicado observarlo. Entonces vamos a ver la maniobra. Esta maniobra se realiza con la cadera en flexión a 90 grados, tracción longitudinalmente, podemos ver la imagen, la flecha indica que están haciendo una fuerza hacia posterior y en aducción de la cadera hacia la dirección, pues como podemos ver en esta flecha. Entonces, esta maniobra va a indicar que la cadera es fácilmente luxable y que al momento de realizar la maniobra pues se encuentra reducida. Se encuentra, como les mencioné en la definición, se encuentra en su lugar normal, o sea, dentro de la cavidad acetabular. En recién nacidos, por debajo de la cuarta o sexta semana de edad, debido a la hiperlaxitud, una cadera luxable puede ser normal. Sin embargo, lo patológico sería la persistencia de esta inestabilidad después de las 6 semanas de edad. Entonces, voy a proyectarles un video para enseñarles esta maniobra. Solamente veo cómo comparto en mi pantalla. Listo. ¿Sí pueden ver aquí ya mi video? Sí, ya se ve. Sí, así se ve. Es una maniobra utilizada para identificar una cadera inestable. Se realiza con el examinador en un extremo de la camilla, cara a cara con el bebé. Una mano estabiliza la pelvis, mientras la otra sostiene la rodilla y flexiona la cadera, formando un ángulo de 90 grados. Los dedos del examinador deben colocarse por encima del trocánter mayor y aducir la cadera de 10 a 20 grados, aplicando una ligera presión suave pero firmemente. Generalmente se detecta un pequeño movimiento en la cabeza del recién nacido, el mismo que desaparecerá luego de unas pocas semanas. Si la inestabilidad sigue presente, se sentirá una sensación de rozamiento debido a que la cabeza del fémur se monta sobre el borde del acetábulo.
Los dedos posicionados sobre el trocánter mayor sienten cómo la cadera se lateraliza mientras esto sucede, lo cual indica una subluxación de la cadera. Si la cadera está dislocada, la sensación de rozamiento está presente, seguida por la pérdida de la resistencia, debido a que la cabeza del fémur se desplaza del acetábulo. Esta dislocación puede ser confirmada si se retira la presión ejercida o mediante la maniobra de Ortolani. El test de Barlow debe ser repetido varias veces en cada lado para asegurar que está siendo ejecutado en un niño relajado. Listo, esa sería la maniobra de Barlow. Entonces, la siguiente maniobra que nos va a ayudar en la estabilidad de la cadera va a ser pues la maniobra de Ortolani. Como signo va a indicar que la cadera femoral está luxada, por lo que la maniobra va a intentar reposar la articulación. ¿Cómo se va a realizar? Bueno, se realiza abduciendo la cadera, como la flechita lo indica, un movimiento de abducción, a la vez que se va a hacer presión sobre el trocánter mayor. Entonces, si la cadera está luxada al momento de realizar la maniobra y, al realizarla va a meter, por así decirlo, la cabeza del fémur a la cavidad acetabular y se va a escuchar un sonido de clunk. Es muy importante, la literatura mencionaba que es importante diferenciarlo del clic de cadera que puede provocar el choque de estructuras óseas con estructuras tendinosas o ligamentosas y que no tiene pues significancia clínica. Entonces, después de los 3 meses, las pruebas de Barlow y de Ortolani van a volverse negativas y va a haber otras maniobras que nos van a poder identificar o van a ser de cierta forma signos más confiables que van a estar asociados a la DDC. Entonces, ahora les voy a mostrar el video de esta maniobra. Se usa para reducir la cadera dislocada. Nuevamente el examinador se colocará en el extremo de la camilla para flexionar ambas piernas y caderas del niño hasta los 90 grados. El pulgar sostiene la parte interna de la rodilla, mientras el segundo y tercer dedo se colocan sobre el trocánter mayor, abduciendo la cadera ligeramente. Estos dedos intentan introducir la cabeza dislocada del fémur dentro del acetábulo. Si este test es positivo, el examinador sentirá un clank, porque la cadera se reduce. Si después de la pierna se abduce, la cadera se dislocará nuevamente y la pierna parecerá acortarse. ¿Sí se escuchaba el video, perdón? Sí, sí se escuchó. Ok. Bien, chicos. Entonces, en síntesis, sí, estas son las dos maniobras. Yo difiero un poquito que a los 3 meses esas maniobras sean negativas. No es que sean negativas realmente, son maniobras que como el producto o el niño ya se defiende y tiene un mayor tono muscular, entonces hay un mecanismo mayor de defensa que no permite de manera adecuada realizar las maniobras. Sin embargo, sí son válidas y sí persisten después de 3 meses, incluso hasta los 6 meses, estas maniobras son válidas. Insisto, nomás que es mucha más dificultad y se necesitan un poquito maniobras manos más expertas, pero que son presentes, son presentes. En síntesis, y la manera fácil de aprenderse estas dos maniobras, entonces en la prueba de Barlow vamos a buscar luxar la cadera, con lo cual se le llama prueba de provocación de Barlow. Y a la maniobra de Ortolani le llamamos prueba de reducción o reacomodo de Ortolani. Justamente es lo que estás buscando. La maniobra de Ortolani justamente te va a hablar de una cadera luxada y la prueba de Barlow vas a provocar tratar de luxar esa cadera.
Y ahí eso te puede dar el diagnóstico de si es una cadera subluxable o una cadera luxada, justamente al realizar estas maniobras. Entonces, repitiendo, es la prueba de provocación de Barlow y la prueba de reacomodo o de reducción de Ortolani. Importantísimo. ¿Ya llevaron pediatría? No, doctor, es el Todavía siguiente no. Ah, semestre. acá uno. Les recomiendo como encarecidamente que cuando tengan en pediatría y les den la oportunidad de revisar un recién nacido o un niño, intenten estas maniobras y pidan oportunidad al adscrito o al residente de que les den la oportunidad de realizar estas maniobras. Les digo, teniendo un niño apenitas, los vamos a ver entre todos casi para que a lo mejor no lo puedan hacer, 25 gentes no pueden revisar a un paciente, pero cuando menos que las vean en vivo y a todo color, pero están bien descritas, tanto en la teoría como en el video, están verdaderamente gráficas. Adelante, Yesenia. Gracias, doctor. La siguiente maniobra va a consistir en observar pliegues asimétricos de la piel inguinal, del glúteo o del muslo. Estos van a ser causados por la agrupación de la piel y del músculo alrededor de un fémur funcionalmente acortado. Los pliegues cutáneos asimétricos van a ser signos menos útiles que otros signos para predecir la DDC. Y bueno, vamos a ver en esta imagen, la imagen A, nos muestra una imagen pues normal, cómo se observan estos pliegues inguinales y vemos que no se van a extender más allá de la abertura anal, que lo está indicando con un asterisco. Entonces lo normal es que no se extiendan más allá de la abertura anal. Y en la imagen B vemos que los pliegues inguinales, el pliegue inguinal derecho se va a extender más allá de la abertura anal y el asterisco. Entonces aquí nos estaría hablando, o bueno, nos sugiere una posible displasia del desarrollo de la cadera derecha. Y en la imagen C podemos observar que ambos pliegues inguinales van más allá de la abertura anal, por lo que nos estaría hablando, bueno, nos sugiere una displasia del desarrollo bilateral de la cadera. Otra maniobra que tenemos es la prueba de Galeazzi, también llamada prueba de Alice o de Perkins, o acortamiento del muslo. En esta el paciente se va a colocar en posición supina, como bueno observamos en estas imágenes, con la cadera y las rodillas flexionadas. Aquí se pueden notar alturas desiguales de las rodillas, como vemos por ejemplo en esta imagen, vemos que las alturas de las rodillas pues son desiguales. Cuando es unilateral, y bueno, en casos bilaterales, pues no se observa, se observaría a la misma altura. Entonces aquí nos está mostrando igual la misma prueba. Vemos que la rodilla derecha está más alta que la izquierda, y bueno, aquí nos sugiere que la cadera, izquierda está afectada. Para esta también traje, les voy a presentar un video. Muy rápido. El acortamiento de la extremidad puede darse por una dislocación o una subluxación. La mejor forma de demostrar el acortamiento es el test de Galeazzi. Con el niño acostado en una superficie plana, flexione ambas piernas a 90 grados. Colóquelas en una posición neutral de abducción y aducción. En este plano vertical, a nivel de las rodillas se puede evidenciar cualquier acortamiento de la extremidad, el cual será visible debido a una subluxación o dislocación de la cadera. También será evidente la simetría de los glúteos. Listo. Vamos a continuar con otro hallazgo que es la discrepancia de longitud relativa de miembros inferiores.
En esta vamos a observar que la distancia entre los maleolos mediales puede haber cierta discrepancia. También se va a realizar la medición desde el ombligo a ambos maleolos internos, como podemos ver en esta imagen. Y también podemos medir la distancia que hay entre la espina ilíaca anterosuperior, como vemos en esta otra imagen, a la derecha. Y bueno, estas maniobras van a pues evidenciar aún más la discrepancia que hay entre la longitud de los miembros inferiores. Posteriormente vamos a los hallazgos que encontramos en niños de 3 a 12 meses de edad. Aquí es importante evaluar el rango de movimiento de la cadera y además de examinar hallazgos asimétricos y la prueba de Klisyk. Van a ser mejores indicadores que los hallazgos de inestabilidad, como la maniobra de Barlow y de Ortolani que mencionamos. Entonces, vamos a evaluar el rango de movimiento de la cadera y vamos a encontrar una abducción limitada, es decir, menos de 45 grados. Y aquí también les voy a presentar un video, que es igual muy rápido. Más sensible de una displasia de cadera en el infante es una limitación de la abducción en flexión. Si este test se realiza de manera adecuada, será posible detectar incluso leves grados de displasia. Con el examinador de pie en el extremo de la camilla se detecta grados, encontrándose así la cadera abducida permitiendo un movimiento suave de extensión. La simetría se detecta comparando la amplitud del movimiento de la cadera y evaluando el grado de resistencia. Aquí podemos ver que la abducción de la cadera izquierda está limitada a 45 grados. Entre los dos lados. Se recomienda realizar la maniobra de manera paulatina debido a que puede incomodar a los niños, especialmente en presencia de displasia de cadera. Por ello se debe realizar esta maniobra en distintos tiempos, aumentando gradualmente la abducción, para mayor comodidad de los niños. Otra prueba que tenemos es la prueba de Klisyk. Esta se va a realizar colocando el dedo índice sobre la espina ilíaca anterosuperior, como podemos observar en esta imagen de la izquierda, y el dedo medio sobre el trocánter mayor. Entonces, una línea imaginaria entre estos dos puntos debe de apuntar por encima del ombligo. Debe de apuntar por encima del ombligo, pero si la cadera pues está dislocada, esta línea vamos a ver qué va a pasar por debajo del ombligo. Y bueno, esto es la maniobra de Klisyk. Después vamos a ver que cuando el niño ya comienza a caminar, que es aproximadamente después de los 12 meses, vamos a ver la evidencia de la simetría de la marcha y puede proporcionar pues un indicio de displasia del desarrollo de cadera. Entonces, la marcha normal generalmente va a ser causada por la discrepancia en la longitud de las piernas. Y aquí tenemos unos signos, bueno, vamos a ver la lordosis excesiva, un trocánter mayor prominente, una estacada de glúteo medio, la marcha de Trendelenburg, más adelante lo vamos a ver. También vamos a ver el signo de Trendelenburg positivo, vamos a observar también cojera de piernas cortas con marcha punta talón y puntas y una contractura en aducción creciente de la cadera con genu valgum compensatorio. Entonces, vamos a ver la lordosis excesiva. Vamos a ver esta imagen de la derecha. Las características clínicas de la displasia del desarrollo bilateral de las caderas incluye un perineo ancho, como podemos observar en esta paciente a la izquierda, debido a que hay un desplazamiento lateral de las cabezas femorales y del cuello, del cuello femoral. Entonces, también podemos encontrar una hiperlordosis
como lo observamos aquí en la imagen, debido al desplazamiento superior y posterior de las cabezas y cuello femoral. Esto va a ser en cuanto a la lordosis excesiva. Ahora, vamos a ver el signo de Trendelenburg positivo. Y este signo vamos a pedirle al paciente que se ponga de pie y que tenga un peso, bueno, que distribuya su peso corporal uniformemente, y el examinador se va a ubicar detrás del paciente y va a identificar aquí, marcado en el número 2, las crestas ilíacas y las espinas ilíacas postero superior. Y posteriormente vemos en la imagen 3 que el paciente va a levantar la pierna contralateral al lado evaluado, y pues normalmente el músculo glúteo medio de ambas caderas van a trabajar entre sí para mantener una posición de la pelvis horizontal, como observamos aquí en la imagen que está aquí abajo. Entonces la posición normal sería pues la pelvis que esté en posición horizontal, pero el test o el signo va a ser positivo cuando al momento de levantar la pierna del paciente va a descender la pelvis formando como una línea pues en diagonal. Esto nos va a indicar que hay una insuficiencia del glúteo medio. Entonces, igual les voy a mostrar un video que lo ejemplifica mejor. Paciente de pie con peso corporal uniformemente distribuido. El examinador se ubica detrás del paciente e identifica crestas ilíacas y espina ilíaca postero superior. El paciente levanta la pierna contralateral al lado evaluado. El test es positivo cuando la pelvis del lado en descarga desciende. Paciente en... Ese sería el test de Trendelenburg positivo. Ahora, la marcha de Trendelenburg. Está en una marcha normal. Vamos a ver la imagen de aquí arriba. En una marcha normal, la pelvis se encuentra en el mismo nivel, es decir, se encuentra de manera horizontal, ya que los músculos glúteos medio pues actúan produciendo una estabilidad de la pelvis. Entonces, cuando se presenta una insuficiencia de glúteo medio en la cadera luxada, va a producir una caída de la hemipelvis. Vamos a ver esta imagen de la hemipelvis hacia el lado contralateral de la lesión, ya que pues el glúteo medio que pues no está funcionando bien, no va a poder de cierta forma estabilizar a la cadera, entonces por eso va a caer. Entonces pues la inclinación de la columna va también a caer del lado lesionado. Y también les voy a mostrar un video, igual es muy rápido. Explicarlo en este video que los pacientes cuando están caminando usualmente tienen una pierna apoyada y la otra en el aire, como vemos en esta imagen. Esta pierna izquierda se encuentra apoyada en el suelo y la pierna derecha se encuentra en el aire. Cuando eso se produce, este aparato abductor se encuentra contraído de forma similar. Esta pierna que está apoyada en el piso está produciendo una contracción en el aparato abductor de este lado para evitar que la pelvis se incline. Como ven aquí existe una línea horizontal con el piso, pero este músculo abductor también está contrayéndose para elevar esa pierna, para abrir la pierna. Es decir, en un paciente normal, en una marcha normal, la pelvis se encuentra en el mismo nivel horizontal. Pero ¿qué ocurre cuando los pacientes presentan una lesión? Lo que ocurre es que la pelvis, que tiene esa línea horizontal, se cae y se inclina. ¿Y eso por qué? Porque existe una disfunción de este aparato. Este glúteo, este músculo, no es capaz de poder mantener horizontalmente la pelvis, y la pelvis se va a caer al lado contralateral u opuesto del sitio de la lesión.
Eso es lo que nosotros vemos en un paciente con el signo o marcha de Trendelenburg o cojera. Vemos que el paciente presenta una inclinación porque existe una disfunción del lado izquierdo del glúteo medio. La pelvis se cae hacia el lado derecho. Y no solamente eso, sino que también el dorso de la paciente se va a inclinar hacia el lado lesionado. Entonces, cuando hablemos de marcha o signo de Trendelenburg, tenemos que recordar en este caso, el lado lesionado es el lado izquierdo, esta zona, el aparato abductor, glúteo medio, glúteo menor, y las condiciones para decir que un paciente tiene signo marcha de Trendelenburg es que exista una inclinación de la pelvis hacia el lado contralateral o opuesto de la lesión, es decir, la pelvis se cae, y existe una inclinación del dorso de la columna hacia el lado lesionado. Esos son los dos. Listo. Entonces sería la marcha de Trendelenburg. Pasando al diagnóstico por imagen, vamos a ver que el ultrasonido va a ser una prueba pues efectiva, no invasiva, además de que pues no es radiante y es barata, pues nos va a permitir diagnosticar cualquier displasia de cadera precozmente. Y en algunos pacientes, bueno, algunos países se realiza en todos los recién nacidos como un tipo tamizaje de la población. Va a tener una mayor sensibilidad a los 6 meses y una mayor especificidad a los 3 meses. Las indicaciones para realizarla, pues bueno, van a ser pacientes que tengan antecedentes familiares de DDC, que tengan una posición fetal de nalgas, una presencia de otros factores asociados que ya hemos mencionado, y pues la exploración patológica. Vamos a ver que en el ultrasonido va a haber ciertas medidas de estándar para poder detectar y diagnosticar la DDC, incluyendo pues el ángulo alfa y el porcentaje de cobertura de la cabeza femoral. Estas, en pocas palabras, el ángulo alfa va a medir la profundidad del acetábulo y el porcentaje de la cobertura de la cabeza femoral, pues va a demostrar, o sí, nos va a demostrar el grado en el que la cabeza femoral se encuentra dentro del acetábulo. Y para ello, pues hay varias técnicas de ultrasonografía que nos permiten evaluar esta relación entre acetábulo y cabeza femoral. Los más comunes, o el que encontré que se utiliza más, es el método de Graf, que va a medir los ángulos alfa y beta. Y bueno, posteriormente con estos datos va a clasificarla desde tipo 1 con caderas maduras hasta el tipo 4 con caderas dislocadas. Bueno, aquí les muestro una imagen de ultrasonido. La descripción nos decía que esta imagen muestra la cabeza femoral que está cubierta en menos del 50% por el acetábulo y que el ángulo alfa pues mide menos de 60 grados cuando lo normal es que mida más de 60 grados. Y también que la cabeza femoral pues esté cubierta en más del 50% y pues aquí no lo hay. Esto, no sé, no quise profundizar tanto, creo que es un poquito más, pues un poquito más profundo, entonces nada más como que lo dejé así muy, muy general. Entonces, también en cuanto a radiografía, vamos a ver que pueden ser útiles en la evaluación de la displasia de desarrollo de cadera después de los 4 a los 6 meses de edad, ya que antes de eso las radiografías tienen un valor limitado, porque la cabeza femoral y el acetábulo son cartilaginosos y pues no están osificados. Se debe de realizar también algunas mediciones básicas, por ejemplo, vamos a trazar una línea de Hilgenreiner horizontalmente, que es esta línea que observamos en esta imagen, uniendo los extremos inferiores del ilion o los extremos superiores de las ramas isquiopubianas. Otra línea que vamos a trazar va a ser la línea de Perkins, que es vertical, como lo observamos en esta imagen. Va a pasar por la parte más externa del techo acetabular y va a ser perpendicular a la línea de Hilgenreiner. La inserción de estas líneas nos va a dividir a la cadera en 4 cuadrantes. En una cadera normal, el extremo medial de la metáfisis femoral superior osificada, es decir, esta bolita, la vamos a encontrar medialmente a la línea de Perkins e inferior a la línea de Hilgenreiner. Cuando hay una cadera dislocada, como observamos aquí en la cadera izquierda, vamos a observar que esta osificación, esta bolita, esta metáfisis femoral, va a ser superior a la línea de Hilgenreiner
y va a ser lateral a la línea de Perkins. Esto es en una imagen, pues, para esquematizarlo, y aquí después lo podemos observar en una radiografía ya como tal. Esta metáfisis femoral superior, pues la marcan aquí en la radiografía con los asteriscos. Entonces aquí como tal, la cadera afectada sería la cadera izquierda. Otra medición que debemos de realizar es la línea de Shenton. Regresa tantito, Yesenia, de una vez. Regresa para hacerlo de una vez. Ok. Básicas estas líneas. Importante hacerlas, cuando menos tener conocimiento de ellas. La línea de Hillel-Reiner, en efecto, es una línea horizontal que une justamente el vértice del cartílago trirradiado, que es la unión del acetábulo, el isquio y el pubis. De acuerdo a esa, gracias. Y tenemos una línea Perkins que tenemos formando 4 cuadrantes. Lo normal, en pocas palabras, es que esté en el cuadrante inferior interno, exactamente. De los cuatro cuadrantes, justamente el ángulo inferior interno sería el normal, y en cualquiera de los otros 3 cuadrantes sería una cadera patológica. Es valorable, es muy valorable. Si el único mes en el que estas radiografías o estas mediciones radiográficas no son confiables son dentro del primer mes, no se necesita tener osificación del centro secundario de osificación de la cabeza femoral para hacer estas mediciones. Con las mediciones, esas líneas rojas que están marcadas en la figura, en la imagen derecha, están hablando del techo acetabular y de la inclinación del techo acetabular. El techo acetabular debe de tener una inclinación no mayor a 30 grados, ¿de acuerdo? Exacto, ese ángulo A. Y entonces, sacando un ángulo con la línea de Hillel-Reiner y el vértice del techo acetabular que se saca de la parte central del cartílago trirradiado hacia la porción superexterna del acetábulo, que es la intersección de la línea de Perkins con esa línea roja, a esa es la punto de medición. Y entonces nomás recordar que menor de 30 grados puede ser una cadera normal, mayor de 30 grados es una cadera luxable o subluxable, aunque la cabeza pudiera estar, o el centro secundario de osificación pudiera estar dentro del cuadrante inferior interno. ¿Ok? Entonces es importante medirlo. ¿Por qué al primer mes no se valoran? Porque la angulación todavía no es permisible. Sin embargo, a partir del segundo mes, haciendo estas mediciones agregadas básicamente a ortolano y Barlow y pistón, porque las maniobras de medición de extremidades puede ser ambigua, la medición de pliegues puede ser ambigua. Una pierna cortada no necesariamente tiene que ser por una displasia del desarrollo de cadera, puede haber una hipoplasia, algún tipo de hipoplasia a nivel femoral, a nivel pelvis, a nivel tibial, que nos genere un acortamiento de la pierna, dándonos el signo de acortamiento o de medición de la misma manera. La prueba de Klisyk tampoco es una prueba realmente patognomónica. Entonces, como medida diagnóstica tenemos estas imágenes radiográficas que se pueden hacer muy sencillamente a partir del segundo mes, las maniobras, pero como mencioné con anterioridad, antes de que lo mencionara Yesenia, el estudio diagnóstico es un ultrasonido con un ángulo alfa mayor de 60 grados y una cobertura mayor del 50%. No necesitan saber interpretar un ultrasonido, el ultrasonografista les va a decir solamente estos datos y es importante para este diagnóstico. Y agregamos a estas líneas, gracias, Yesenia, y agregamos a estas líneas una línea que a lo mejor es la que va a mencionar Yesenia, que es la línea de Shenton, que no es una línea realmente diagnóstica, es una línea de referencia que va de la cara interna del fémur, siguiendo el borde inferior, sí, va a hablar de la línea de Shenton, perdón, Yesenia, al borde inferior del cuello femoral, siguiendo por el borde inferior de la rama iliopúbica. Entonces, pero no es cuando está interrupta esta línea de Shenton, podemos hablar de que hay una luxación o una subluxación de la cadera, sin embargo, tampoco es una medición verdaderamente confiable. En síntesis diagnóstica, ultrasonido, ortolano y Barlow, pistón y ángulo acetabular, ¿de acuerdo? O los cuadrantes de Perkins. Adelante, Yesenia. Sí.
De hecho, también menciono el ángulo acetabular en la siguiente diapositiva. Ok, perfecto. Adelante, repásalo rápido para ya no prolongarlo más. Entonces, muy brevemente, esta línea de Shenton pues va a ser desde el borde medial del cuello femoral hasta el borde superior del agujero obturador. Pues lo normal es que sea un conjunto continuo y en la displasia pues vamos a ver que esa línea pues va a estar interrumpida, como lo podemos ver aquí en la cadera izquierda. Las líneas están interrumpidas. Aquí está lo que también mencionaba ya, el ángulo acetabular va a ser dada por la línea de Hilgensteiner, que ya les mencioné, y una línea tangente al acetábulo, que va a ser esta línea. Lo normal es que sea de 30 grados centígrados, lo anormal va a ser cuando ya es mayor de 30 grados, perdón, de 30 grados. Entonces en esta radiografía, pues ambos ángulos están aumentados y pues se trata de una displasia bilateral. Y bueno, ya, finalmente en el tratamiento, vamos a ver que el objetivo como tal del tratamiento va a ser obtener y mantener la reducción concéntrica de la cadera, es decir, la alineación de la cabeza femoral con su cavidad acetabular, respectivamente, para proporcionar pues un entorno óptimo y que se desarrollen pues con normalidad. Entonces, las terapias, todas las terapias van a ser dirigidas para lograr esta reducción, pero la manera en la que se va a lograr van a variar según la edad en la que pues encontremos al paciente o le hagamos su diagnóstico. También su estabilidad al momento y la gravedad. Entonces, a la edad de 0 a 4 semanas, por lo general se mencionaba únicamente que hay que identificar esta inestabilidad de la cadera o de los factores de riesgo. También encontré que hay cierta controversia entre si estos hallazgos encontrados a esta edad deben de ser considerados signos de patología o solamente de desarrollo inmaduro normal, y que pues también se mencionaba que con el paso del tiempo pues podrían simplemente pues llegar a desarrollarse pues normal. También se debe de evitar el sobrediagnóstico y el sobretratamiento, ya que pues hasta cierto punto se considera una cierta inestabilidad y laxitud leve en los bebés menores de 4 semanas y que pues va a mejorar espontáneamente. También se debe repetir el examen después de las 4 semanas de edad y bueno, si se encuentra la inestabilidad o laxitud leve, pues se debe de seguir valorando al paciente. Entonces, a la edad de 4 semanas a 6 meses, vamos a ver que sí, ya con todos los hallazgos clínicos y los de imagenología, consideramos que se trata de una displasia del desarrollo de cadera, entonces se debe de comenzar el tratamiento con dispositivos de abducción. Encontré que hay muchísimos, pero el que más pues, se utiliza en el mundo en sí es el arnés de Pavlik. Esta es una férula de abducción, más estudiada y pues la que se utiliza más en todo el mundo. Y no se recomienda usar pañales dobles ni triples para el tratamiento de la displasia del desarrollo de cadera, pues ya que no es efectivo y tiene un potencial de ser dañino al promover la extensión de la cadera, que es una posición desfavorable para el desarrollo normal de la misma. Entonces, el arnés de Pavlik es una férula dinámica que va a evitar la extensión de la cadera y limita la aducción. Entonces, lo que queremos es que el paciente esté en abducción y, bueno, tiene una eficacia del 95%. Las indicaciones, pues, van a ser en aquellos bebés menores de 6 meses con dislocación de cadera. Y las contraindicaciones, pues va a ser un desequilibrio muscular como en la espina bífida, una rigidez severa como en la artrogriposis, una laxitud excesiva como en el síndrome de Lerdanos y una edad superior a los 10 meses. La aplicación de instrucciones, pues básicamente se va a ajustar con una flexión de cadera de 90 grados y una abducción de las caderas entre 45 y 60 grados. Va a haber ajustes semanales o quincenales para mantenerla pues en una posición ideal. Se debe de usar el arnés durante 23 horas al día, durante las primeras 6 semanas o hasta que se estabilice la cadera. La cadera estabilizada, pues cuando ya se considera que la cadera está estabilizada, pues se usa durante el sueño durante las próximas 6 semanas.
Se mantiene un tratamiento en promedio de 4 a 6 meses y de no obtenerse la reducción deseada con este método, transcurridas por lo menos 6 semanas desde su instalación, hay que considerar un cambio de estrategia. Y algunas complicaciones que están asociadas a este arnés, pues van a ser la osteonecrosis de la cabeza femoral, la displasia residual, una parálisis del nervio femoral y pues una ruptura de la piel. Entonces, a la edad de 6 meses, a los 18 o incluso cuando hay falla de la férula de abducción, ya se considera un manejo quirúrgico en el cual cuanto más avanzada sea la edad de diagnóstico, pues mayor va a ser la magnitud de intervención que se hará. Por eso se enfatiza muchísimo en la importancia de hacer un diagnóstico temprano, pues para evitar llegar a estos tratamientos. Entonces el objetivo, pues como les mencionaba, en cualquier tratamiento que se le dé a los pacientes, pues va a ser lograr una posición anatómica adecuada de la articulación de la cadera. Entonces, las técnicas, pues encontré que va a ser una reducción cerrada, ya sea con una tenotomía en el psoas y abductores o una reducción abierta. Y pues la elección de la técnica va a depender mucho de la edad del paciente y de la gravedad. Bueno, esto sería todo en la plática. En la siguiente diapositiva tengo el cuadro sináptico. No sé si el doctor si quiere que le explique. Pues básicamente en resumen. Perdón, así déjala, solamente preséntala, mija. ¿Alguna duda, pregunta? Rápidamente, chicos. ¿Ya se durmieron todos? No, yo, doctor, bueno, Dime. es que me perdí. Solamente es una duda rápida. En cuanto a la marcha de tren de Lemberg, dijo que, o bueno, se había mencionado que el lado patológico es hacia donde se incline, o No, es yo les mencioné justamente, si tú tienes la pierna levantada derecha y se cae tu pierna derecha, la contralateral, la izquierda es la lesionada, porque es la que no alcanza el glúteo medio a sostener o a estabilizar la cadera, la pelvis, mientras la cadera derecha está elevada. ¿Sí me explico? La que está en apoyo, es la que está en apoyo, si se cae, esa es la lesionada. Repito, Doc. Sí, doctor, sí. Sí, entonces repito, la que está en apoyo, aunque la cadera izquierda está en apoyo y se cae hacia el lado derecho, la lesionada es la que está en apoyo, para que no se hagan pelotas. Si la cambiamos, si la cadera derecha es la que está en apoyo y se te cae la cadera izquierda, la que está en apoyo es la lesionada y la insuficiencia del glúteo medio es del lado derecho. Lo mismo sucede con la marcha de tren de Lemberg, justamente. Se te va a caer la cadera sana. La cadera sana es la que se cae. ¿Sí? ¿Sí o no queda? Ayer lo platicábamos también, pero sí es normal y es frecuente que esta confusión suceda. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta importante, diagnóstica importante, no nada más para DDC, para secuela, como tal para secuelas? Entonces, en síntesis, un diagnóstico preciso, radiografías, mediciones, ultrasonido, maniobra de Barlow, Torlani pistón, que son las más viables, tratamiento inicial, es correcto, al primer mes puede ser dudosa el diagnóstico, hay que mantenerlo en la observación, empezar el tratamiento inmediatamente a la cuarta, quinta semana, si persisten las maniobras de inestabilidad, arnés de Pavlik, de todas es el tratamiento de elección. La intención de ese arnés es mantener la cadera en abducción y rotación entre 45 y 60 grados para mantener el apoyo y nuevamente el estímulo de la cabeza sobre el acetábulo para que pueda formarse el acetábulo, no se interpongan las estructuras acetabulares, ¿de acuerdo? Labrum, dígase pulvinar, dígase ligamento redondo, ligamento transverso, que no se interpongan entre ellas para que pueda haber una adecuada desarrollo. El tratamiento del arnés de Pavlik, en efecto, viene bien aclarado, son cosas que yo normalmente aclaro en la consulta, hasta parece que la doctora algún día estuvo en mi consulta. Evitar el pañal y doble pañal sirven para dos cosas, para pura madre y para pura chingada.
solamente pueden favorecer la lesión, aumentar la lesión o favorecer una subluxación o la luxación de la cadera. Tratamientos, existen múltiples tratamientos. Lo ideal es empezar el tratamiento, como ya lo había mencionado a media clase, entre los 11 meses y un año y medio de no haber una reducción. Si se puede hacer una reducción entre 7 y 8 meses, de preferencia que sea una reducción cerrada. Lo único que se hace es hacer una pequeña apertura a nivel del trocánter menor y de manera percutánea romper el psoas y romper el abductor mayor y el aductor menor para que se pueda liberar esa cadera y disminuir la presión y mantener la cadera en posición. Si se mantiene, se colocan yesos en espiga que van desde el abdomen hasta las piernas. Eso es lo que se hace después de los 6 meses. Después de los 11 meses a un año y medio, ya vienen las reducciones abiertas, se acomoda la cadera, se limpia el acetábulo, se coloca un clavo que va del trocánter mayor hasta el acetábulo, se coloca un yeso y se espera que se forme o se estabilice la cadera. No funciona, se tienen que hacer técnicas de osteotomías, donde hay que hacer osteotomías a nivel del ilíaco. Existen muchas técnicas, Pemberton, se me fue el nombre, descentralización, de recobertura, de Pemberton, de Chiari, Salter. Existen muchas técnicas de osteotomías acetabulares, pero eso ya estamos alterando totalmente la anatomía y alterando totalmente el pronóstico que mencionaba tanto Yesenia como yo a media clase, que mientras más rápido sea el diagnóstico y más rápido sea el tratamiento, el pronóstico será más favorable. ¿Cuál es el pronóstico bueno de ese paciente? Diagnosticarlo dentro del primer mes, cubrirlo con un arnés de Pavlik, que se corrija la reducción a los 6 meses y el paciente pueda tener un buen pronóstico. Después de eso, todo ya es pronóstico bastante reservado. Por eso mi insistencia de tener un buen diagnóstico, hacer hincapié en este tema que es muy importante, ¿de acuerdo? Que puede ser una cuestión de demanda a un médico que no lo diagnostique o los primeros médicos que valoran a ese paciente y no lo diagnostican. A nosotros en el hospital, a pesar de no ser un centro ortopédico pediátrico, tristemente los pediatras nos mandan a los pacientes al 3, 4 meses ya cuando sienten alguna alteración. Y eso puede ser desde el nacimiento, aunque no es confiable, pero tienes dudas en las maniobras, refiero a la ortopedia, nosotros lo valoramos, al mes, a las 5 semanas lo volvemos a valorar y ahí poder iniciar el tratamiento. Lo mismo ustedes como médicos generales, en el servicio social, en su práctica privada, apenas diagnostiquen y puedan referirlo para empezar con este tipo de tratamientos. Es importante la patología, más frecuente de lo que quisiéramos, más frecuente de lo que quisiéramos subdiagnosticada o no diagnosticada, y más frecuente de lo que quisiéramos. Existen todavía muchísimas secuelas de esta patología. Entonces, sí, como lo dice Yesenia, en algunos países se hace de manera rutinaria como un tamizaje para evitar este tipo de problemas. En México todavía no tenemos ni esa cultura ni ese recurso para poderlo hacer a todos los niños que nazcan. ¿De acuerdo? Dudas, preguntas, comentarios. Muy, muy buena clase. Si me la puedes mandar, Yesenia, te la agradecería. Si me la mandas a mi correo o a WhatsApp, te voy a tomar la clase. ¿Dudas, preguntas? Sin los videos, Yesenia, pero te envíame la clase. Gracias. Doctor, gracias. ¿Alguien más? Ya para irnos, son 10:30, tengo hambre. Ustedes también tienen sueño. Fernanda, mañana sí nos vemos a las 7 de la mañana. Fernando. Pues según los doctores de urgencia sí, pero hay una compañera que tiene problemas con eso, entonces como usted nos diga. Lo ideal sería presencial a las 7 de la mañana, y si no es mañana, a partir del viernes que sea presencial. Si tenemos esa posibilidad, como usted prefiera, el hospital sí puede a partir de mañana, o sea, el aula de urgencia sí está disponible. Sí, lo ideal sería presencial, y si ya se consiguió esa aula, definitivamente es lo mejor. Y sí, con la compañera hacer el esfuerzo, pasarle la clase, al menos 1 o 2 clases, pero el temario está diseñado para que sea presencial, y si podemos hacerlo mañana mismo, mañana adelante. Sí les pido mucha puntualidad, porque yo a las 8 de la mañana entro a quirófano, me puedo ir a las 8:20 más o menos. Entonces sí, la clase de hoy estuvo muy buena, Yesenia, pero sí hay que todavía resumir un poquito más las clases
Es cierto, es un tema muy grande, pero tratar de resumirlo lo más que podamos. Entonces, repito, clases de 20, 30 minutos para poder complementar y hacer discusión, que sobre todo una discusión es lo que más les va a generar más enseñanza y más aprendizaje. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si no hay más preguntas, se las tienen adelante. Doctor, Si no, dime. es que, bueno, yo sé que a lo mejor puede sonar un poco personal, pero yo vivo muy lejos del hospital y me es muy complicado llegar a las 7 de la mañana. De hecho, para mí voy rayando en el transporte público a las 8 de la mañana y mis compañeros son conscientes de mi situación. Entonces a mí pues sí me parecía como más, digamos, se me hacía un poco más accesible las clases a esta hora por el transporte, porque es ajeno a mí, vivo a 2 estaciones, bueno, todos tienen su casa a 2 estaciones de donde se derrumbó la línea dorada, y pues el servicio auxiliar del Metrobús abre tarde y el transporte está muy pesado para el hospital. Ok, mira, Doc, te entiendo, me pongo en tu lugar y verdaderamente te entiendo. Sin embargo, ahorita la situación de que esto se empezó en línea no fue por una cuestión realmente nuestra, mía, o del doctor Hans, que es el coordinador del hospital. Se dio por la modificación del hospital y que no teníamos un área física. Sin embargo, esto está diseñado a estar en presencial, desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Ese es el horario que establece la universidad, no lo establezco yo, ¿de acuerdo? Y entiendo tu situación de distancia. Entendería que una clase o 2 clases